Y es momento de llamar al escenario al doctor Álvaro Pereira, quien se desempeña como profesor de la Universidad de Georgia en Estados Unidos. El doctor Pereira participará con la conferencia titulada Financiación Pública del Capital de Riesgo, una perspectiva internacional. Bienvenido. Bueno, buenos días a todos y muchísimas gracias a los organizadores de este evento, al doctor Luis Miguel Villalobos y al doctor Jean-Paul Vázquez, especialmente a todos los presentes por haberse quedado. Ha sido una mañana larga, hemos oído diversos temas y yo aprecio sinceramente que hayan tenido interés en oír mi intervención. Estamos esperando solo un minuto más, pues si no habíamos esperado suficiente un minuto más a que aparezcan las diapositivas. Listo, ahora sí. Bueno, muchas gracias. El título de mi intervención, miremos si esto funciona también. Sí. El título de mi intervención es Financiación Pública del Capital de Riesgo. Es un tema que a lo mejor en principio parece no tener mucha relación con lo que se ha venido discutiendo en el día de hoy, pero mi intención es por lo menos plantar una duda, una semilla de cómo este tema que tiene tanta relevancia a nivel internacional puede determinar el futuro del desarrollo económico del país y en consecuencia la función de los jueces y el rol de los abogados. En primer lugar, para hablar del capital de riesgo, quisiera hablarles primero de la compañía Apple, que todos conocemos. En el año 2018 nos enteramos que Apple tuvo una capitalización bursátil de $1 trillón. Entonces, lo que significa para quienes no están muy entendidos en el tema de las finanzas es que inversionistas de todo el mundo que a diario comparan diferentes empresas, comparan sus balances, sus estados financieros, sus estrategias, inversionistas de todo el mundo que con base en esos análisis compran y venden acciones en las bolsas de valores, determinaron que Apple era la compañía más valiosa del mundo. Apple era la compañía más valiosa del mundo. Fue la primera compañía en la historia que logró una valorización bursátil de este nivel. Es decir, Apple logró tener una valorización bursátil superior a otras empresas con mayor tradición, con mayor músculo financiero. Pensemos, por ejemplo, en empresas como Coca-Cola, Ford, ExxonMobil, Apple, una compañía comparativamente nueva. Entonces, ¿cómo es que Apple, cómo es que un negocio, llamemos, un negocio de garaje que iniciaron unos emprendedores en California 40 años atrás se convirtió en la compañía más valiosa del mundo, según la mayoría de expertos, ¿no? Por encima de otras compañías, como decía, con mayor tradición? Algunos de ustedes dirán, bueno, Apple simplemente tenía un producto que era más atractivo para mayor cantidad de consumidores, tuvo una mejor estrategia, de pronto fue el genio de su fundador, Steve Jobs, todo el mundo lo conoce y atribuimos a él gran parte del éxito de Apple y yo estaría en parte de acuerdo con ustedes, ¿no? Hay muchas de estas razones que explican por qué Apple se convirtió en la compañía más valiosa apenas con 40 años después de ser constituida. Pero hoy quiero proponerles una explicación alternativa y complementaria, y es que Apple se convirtió en la compañía más valiosa por el capital de riesgo. ¿Y por qué digo que es por el capital de riesgo? A ver si esto... ¿Por qué estoy tan seguro de que es por el capital de riesgo? Porque aquí vemos, por ejemplo, cuáles son las compañías más valiosas, y no solo Apple, sino cuáles son las 10 compañías más valiosas en la actualidad en Estados Unidos. Estas son cifras hasta el 2020, y vemos que las 6 primeras, ven ustedes, primero está Apple hasta la compañía Tesla, todas esas compañías recibieron financiación de capital de riesgo. Microsoft, Amazon, Alphabet, Facebook, etc. Es decir, que no es solo el genio de Steve Jobs lo que explica por qué estas otras compañías lograron también tener un éxito tan importante, sino que tienen algo en común y es el capital de riesgo. Si vemos más allá de las 10 compañías más valiosas por capitalización bursátil, encontramos que dentro de las 500 empresas más grandes de los Estados Unidos, muchas de ellas, especialmente las jóvenes, que han logrado crecer o tener ese margen de crecimiento acelerado, han recibido capital de riesgo. Es decir, el capital de riesgo es algo que está ayudando a que empresas que de otra forma habrían quedado circunscritas a una ubicación geográfica, a un grupo reducido de consumidores, han logrado expandirse y conectar con consumidores alrededor del mundo. Entonces, con eso en mente, no les he dicho todavía, bueno, pero ¿qué es el capital de riesgo? Ya sabemos qué es lo que tiene en común con estas empresas y que puede ser algo que pueda llegar a ser útil también para nosotros en Colombia, ¿no? Así que si queremos aprender de estas experiencias.
Con eso en mente yo traje 3 puntos simplemente. El primero es, digamos, desempacar a qué nos referimos cuando hablamos de capital de riesgo. Segundo, por qué es importante para nosotros como abogados, como formadores de políticas públicas y en particular en Colombia. Y en último lugar, algo que sí tiene mucho más que ver con los temas que estamos tratando en estas 2 jornadas, es cuáles son los retos para la financiación pública y cuáles son potenciales problemas que podrían generarse cuando usamos fondos públicos para objetivos de derecho privado. Estoy un poco inconvenientes con esto, pero no sé. Listo. Entonces, primero, cuando yo hablo del capital de riesgo, ¿a qué me refiero? Bueno, cuando hablo del capital de riesgo me refiero a fondos que se usan para la financiación de compañías nuevas. Por eso arrancaba con el ejemplo de Apple. No estamos hablando de utilizar fondos para financiar la expansión de Coca-Cola, una compañía que ya existe, o Grupo Éxito. No, para financiar compañías nuevas que tienen modelos de negocio no probados, es decir, o no solamente productos, sino modelos de negocio no probados que tienen en consecuencia un alto grado de riesgo y un alto grado de retorno. ¿Por qué alto grado de riesgo? Porque si hay un modelo de negocio que no se ha probado, ¿cómo podemos estimar cuál podría ser el retorno si nosotros invertimos en ese negocio? Por esto esas son las llamadas startups. Entonces, es un tipo de inversión especial. Requiere un entendimiento más sofisticado de cuál es el potencial de éxito de este modelo que no se ha demostrado. Este tipo de empresas nuevas, ahí les ponía la foto, les dejaba la foto de Steve Jobs y Steve Wozniak, los fundadores de Apple en los años 70. Si uno ve esa foto, ¿quién se imaginaría que cualquier idea que ellos estuvieran concibiendo podría llegar a ser una de las compañías o la compañía más valiosa del mundo? Para ilustrar que uno de los problemas que tenemos, uno de los riesgos que surge, es que las compañías son fundadas por personas como ellos en ese momento, que no tienen experiencia, que no tienen activos. Piensen ustedes si han conocido a alguien que haya emprendido, que haya creado una nueva empresa. La primera dificultad, bueno, ¿cuántos recursos tengo yo para constituir un equipo de trabajo, para comprar los implementos que necesito, para producir los bienes que voy a poner al servicio del público? Nada de eso tienen estos emprendedores. No tienen experiencia, no tienen recursos, no tienen credibilidad. Es decir, no tienen nada de lo que un banco usualmente requiere para darles un préstamo. Es decir, estas compañías tienen un perfil de riesgo tan alto que son infinanciables. Entonces, en esas circunstancias, casi que la última alternativa es conseguirse un socio capitalista. Por eso lo ponía entre paréntesis. ¿Quién es un socio capitalista para una compañía con un nivel de riesgo tan alto? Yo les cuento que en mi experiencia como abogado comercialista no he conocido muchos socios capitalistas que estén dispuestos a invertir en un grupo de adolescentes que probablemente van a dilapidar los recursos, que no tienen la experiencia, la sofisticación para administrarlos bien. Es decir, que no es cualquier socio capitalista. Se requiere alguien con determinadas características. Ahora, si los fundadores de Apple, no consiguen los recursos que necesitan para desarrollar los productos en su caso, o los modelos de negocios en muchas otras empresas, pues todos perdemos. Porque perdemos la oportunidad como sociedad de tener una compañía que compite en el mercado, le pone presión a los demás para que bajen los precios, que pueda innovar, introducir nuevos productos que nos facilitan la vida. Y yo creo que todos los que tenemos un celular, un smartphone en la mano podemos estar de acuerdo con esa parte. Es decir, que el capital de riesgo es útil porque nos ayuda a canalizar recursos financieros a compañías que de otra forma no podrían conseguir recursos. Y sin esos recursos perdemos todos. Entonces, con eso en mente, ya sabemos que el capital de riesgo cumple una función importante, financiar empresas que de otra forma no lograrían financiarse, pero que tienen un impacto muy importante en la economía, en la productividad y en la innovación. ¿Cuál es la estructura general? Y aquí es donde podemos empezar a hablar del aspecto jurídico. Generalmente un fondo de capital de riesgo tiene 2 tipos de socios. Un socio es el socio gestor, que es la persona o la compañía que va a administrar los recursos del fondo,
Generalmente esto es un experto financiero que sabe identificar cuáles son las buenas compañías, y hay una serie de socios no gestores que son los que simplemente aportan capital y están confiando en que el socio gestor va a identificar a los Steves o a los emprendedores del futuro y administrar los recursos. Importante acá resaltar que el socio gestor contribuye capital también, es decir, tiene un interés, tiene un riesgo, está asumiendo un riesgo cuando se inicia el fondo. Algo más para resaltar, y es que los fondos de capital de riesgo tienen una vida de entre 7 y 10 años. Es decir, vamos a establecer un fondo, el gestor va a identificar cuáles son las compañías que vamos a financiar, los términos de esa financiación, vamos a emitir deuda, vamos a hacerles un préstamo, vamos a comprar unas acciones, qué es lo que vamos a hacer, vamos a comprar unos bonos, y en 10 años hay que liquidar el fondo. En 10 años, cualquiera que haya sido la inversión de ese fondo, se va a liquidar, vamos a vender las acciones en la empresa, vamos a cobrar la plata de vuelta y se liquida y se le da el retorno a los socios no gestores. Una cosa que se llama la regla del 220 y en breve lo que significa es que el socio gestor recibe un 2% en materia de remuneración por la administración del fondo y un 20% de las utilidades cuando se liquida el fondo. Simplemente para tenerlo en cuenta porque vamos a conversar en un segundo cómo hacemos con la financiación pública. Entonces, así es como se estructura. Ahora, el capital de riesgo es más que capital, ya yo lo decía, no se trata solamente de un inversionista que está dispuesto a asumir riesgos, sino alguien que va a agregar valor a la compañía. Si tenemos un grupo de emprendedores que no tienen ninguna experiencia, estos inversionistas que ya han tenido experiencia con otras compañías van a aportar su experiencia en el desarrollo del negocio, permitiéndoles que accedan a capital en el futuro para expandir empleados, en fin. Voy a saltarme esta parte que es muy importante, que simplemente a lo que quería aludir acá, pero por cuestiones de tiempo creo que no nos dará, no tendremos mucho espacio para discutirlo, pero era para explicarles que hay un aspecto sobre quién controla la compañía. En principio el emprendedor, todos creemos que Steve Jobs siempre tenía las mejores ideas y los inversionistas se quedaban callados, y no es así. No, lo importante del capital de riesgo es que además de arriesgarse a aportar el capital, van a influir, a contribuir en la toma de decisiones. Y eso es un poco a lo que me quería referir con el tema de control. Pero más allá de Apple y más allá de los detalles en cómo se controlan las empresas en las que invierten los fondos de capital de riesgo, quiero llamar la atención de que no es solo empresas de tecnología, Apple, Microsoft y las demás que he mencionado, sino que podemos tener sectores menos visibles como servicios. Tenemos una compañía en Colombia, Rappi, que logró una valorización récord también, fármacos, BioNTech, que fue la compañía que desarrolló las vacunas del COVID, transporte, en fin, tenemos muchas, y muchas de estas pueden ser útiles en el contexto colombiano. Sí, una compañía, una startup que se apoya en el capital de riesgo para crecer puede cambiar por completo una industria en nuestro propio país. ¿No? ¿Cómo hacemos las compras? Cómo Rappi cambió por completo una industria con el apoyo del capital de riesgo. Entonces, las startups o las empresas en las que los fondos de capital de riesgo invierten son aquellas que tienen la misión de capturar un mercado, de cambiarlo o incluso de crear un mercado que no existía, ahora va a existir, y eso es tan arriesgado que no lo van a financiar los bancos, ni no lo va a financiar un socio capitalista en el sentido tradicional. Ahora, ¿cuál es el rol del derecho? Dos cosas podemos hacer nosotros desde las políticas públicas. Una puede ser fomentar la demanda, es decir, aumentar el número de empresas que demandan capital de riesgo, y esto va a permitir que el capital de riesgo como industria tenga todos los beneficios a los que ya yo he aludido con anterioridad. Esto ya se ha hecho, o sea, podemos facilitar la forma en la que se crean las empresas, los costos, los procedimientos, el tiempo que lleva registrar una empresa, y ustedes recordarán que hasta el año 2020 el Banco Mundial publicaba anualmente algo que se llamaba Doing Business, que era un ranking de cuánto tiempo le tomaba a un emprendedor registrar una compañía en diferentes países. Como consecuencia de la publicación anual de Doing Business,
ya esta parte de facilitar la creación de empresas para promover capital de riesgo ya se hizo. Ya estos requisitos son muy parecidos alrededor del mundo, es decir, no es tan útil promover el capital de riesgo por el lado de la demanda, por el lado de facilitar la creación de empresas. Yo escribí algo ahí al respecto, lo dejé para los que estén viendo en línea, si quieren leerlo con más detalle, cómo el proyecto del Banco Mundial ya, digamos que solucionó ese problema. Ahora, podemos hacer algo más en la demanda. Podemos hacer algo más en la demanda y es facilitar los acuerdos entre el innovador y el inversionista. Esto tiene que ver con derecho societario, que un poco excede el propósito de lo que nos compete hoy, pero quería simplemente dejarlo resaltado que podemos facilitar acuerdos entre inversionista y emprendedor a través del derecho societario o a través del derecho de la insolvencia. Ahora, lo que sí nos compete hoy, y aquí viene el final de mi intervención, es la oferta. ¿Cómo podemos facilitar la creación, la constitución de nuevos fondos de capital de riesgo que canalicen estos recursos y apoyen el crecimiento de compañías innovadoras? Una estrategia es la clásica, ¿no? Generemos ciertos incentivos tributarios y con eso vamos a tener más fondos de capital de riesgo en el país. Bueno, esa fórmula no es tan conveniente, porque yo les contaba al principio que el fondo tiene una vida de 7 a 10 años y en esos 7 a 10 años no está generando utilidades. Entonces, no hay un costo fiscal alto para el fondo que haga atractivo un incentivo tributario. Podríamos pensarlo de otra forma, hay unos detalles, pero en general no es una fórmula ganadora. Otra fórmula ganadora puede ser generar un fondo estatal. Entonces, ¿por qué vamos a dejar que simplemente los privados escojan cuáles son las compañías que reciben fondos y las financien y demás, si podemos como Estado directamente contribuir a ese objetivo? En esa misma línea, podríamos hacer una participación estatal en los fondos privados. Es decir, el Estado va a ser un accionista minoritario del fondo que ya tiene un gestor especializado. Entonces, miremos esas dos estrategias y con eso les dejo unas preguntas para que ustedes me ayuden a pensar un poco en las implicaciones de derecho público. Si generamos un fondo estatal, ¿cuáles son las ventajas? Bueno, no hay una compensación del 2% que se ganan los gestores normalmente, porque lo va a administrar el Estado, necesariamente el 20% tampoco, es decir, podríamos aprovechar mejor los recursos, podríamos enfocarnos en proyectos con impacto social, entonces no se trata solo de Apple, de celulares que se los vendemos caros a los consumidores, sino proyectos que tengan impacto en las comunidades, potencialmente más empresas, porque no están negociando con una parte privada que tiene un ánimo de lucro, sino con el Estado que está interesado en apoyarlas, pero tiene unas desventajas y es que perdemos un poco la experiencia que tienen los gestores privados, que como decía es importante, el gestor privado es el que tiene la experiencia de identificar la gallina de los huevos de oro, de apoyar el desarrollo de la compañía. Y la relación emprendedor-gestor necesariamente no está alineada, porque un emprendedor que tiene una visión de crear una compañía de estas características, claro que también está motivado por el ánimo de lucro, por conquistar nuevos mercados, por cambiar la forma en la que funciona determinada industria. Entonces podríamos perder eso porque el Estado tiene otros intereses que no son necesariamente los mismos. Ahora, ¿qué nos dice la evidencia? Porque ya han habido estudios científicos, Europa más o menos desde el año 2005 ha iniciado una campaña agresiva de promoción del capital de riesgo para competir con Estados Unidos y con China, que han producido las compañías más innovadoras. O sea, Europa se ha rezagado y todavía sus grandes compañías fueron fundadas hace 100, 150 años por personas con cierta cercanía con el Estado. Entonces, ¿cómo generamos empresas nuevas con gente que no tiene nada que ver con el establecimiento? Es un reto que Europa no ha podido conseguir, pero que nos ha dejado ciertas experiencias y la evidencia en este caso es negativa. Es decir, si el fondo es 100% estatal, la consecuencia es que esas empresas no han logrado desarrollar el potencial que podrían haberlo hecho, que habrían podido lograr. Algunas explicaciones para tener en cuenta por qué el Estado a lo mejor no es un buen capitalista de riesgo. Porque el Estado tiene otros intereses, aspectos de interés social, pero el Estado también cambia, ¿no? Cuando tenemos elecciones, cambia el énfasis en determinados proyectos, cambia la gente que está encargada.
Entonces, ¿cómo le asignamos la administración de un fondo de capital de riesgo de 7 a 10 años a alguien que tiene esa presión y a lo mejor propenso a un cambio no motivado por el mercado, sino por la política, ¿no? Entonces, eso nos puede explicar, hay otras explicaciones que obviamente no tenemos tanto tiempo para discutir. Consideremos brevemente entonces cómo funcionaría la financiación pública si el Estado es minoritario en el fondo de inversión. Tenemos unas ventajas, ¿no? frente a la alternativa de que el Estado tenga el fondo completamente. Dejemos que el privado sea el gestor y el Estado minoritario. No tenemos exposición al riesgo, o sea, vamos a recibir el retorno de la inversión cuando se liquide el fondo, se acabó. Especialización del gestor, o sea, confiamos ya en lo que funcionó. Si esto es lo que ha funcionado antes, dejemos que los gestores profesionales identifiquen y ayuden a las compañías. Y ciertas desventajas, ¿no? Hay un énfasis en el retorno, los costos de gestión son distintos a cuando el fondo es estatal, ¿no? El fondo estatal puede tener completamente control sobre cuál es el énfasis que se le da al proyecto, ¿no? La evidencia en este caso, y me queda un minuto, les agradezco que se hayan quedado conmigo hasta ahora, la evidencia en este caso es positiva, es decir, ya hay experiencia, está documentado. Un caso icónico es el caso de Israel, con quien quiero expresar además mi solidaridad en este momento tan difícil, pero Israel, con todos los problemas que hoy, digamos, nos tocan más de cerca, logró desarrollar una industria de capital de riesgo a través de fondos en donde el Estado era un accionista minoritario. ¿El Estado qué hacía? Ya, dejemos que un gestor establezca un fondo, digamos que el gestor estableció un fondo y puso 10 millones, el Estado le va a dar 20 y consígase los demás con otros inversionistas y el Estado gradualmente va a ir saliéndose hasta que el fondo funciona completamente privado y la industria se puede mover. Ya termino, entonces con esto cierro. ¿Qué retos tenemos? Yo quería simplemente dejarles la inquietud y que ustedes que son los expertos en temas de derecho público me ayuden a pensarlo en lo sucesivo. Tenemos que desarrollar una política coherente. Esto no se trata de un quid pro quo. Más bien rescatemos la frase de Maturana, perder es ganar un poco. A veces un fondo, una inversión no es 100% rentable, pero ganamos como sociedad, le dimos la oportunidad a un emprendedor que en la siguiente de pronto sí le va bien y hay que entender esa mentalidad. Dirigirlo a industrias estratégicas que le sirvan al país, no se trata solo de empresas que se dirijan al consumidor, sino empresas que prestan servicio a otras empresas y que no vemos. Y pensemos en los indicadores de éxito. ¿Cómo vamos a medir el éxito de un fondo que recibe financiación pública? ¿Vamos a medirlo estrictamente a la tasa de retorno o vamos a considerar otras cosas? ¿Cuántas empresas financió? ¿Cuántas de ellas lograron los objetivos financieros y sociales que le habíamos asignado? Yo ahí les dejo mi última cuña, que era que no ha funcionado, que tenemos mala experiencia en los indicadores de éxito. Porque cuando hemos tenido proyectos en donde... No, se nos cayó. Cuando hemos tenido proyectos en donde los indicadores no son claros, quienes tienen que administrar los programas no pueden identificar si se lograron los objetivos o no. Entonces, 5 ideas para dejarles. Cuando Colombia dio la apertura económica en los años 90, el énfasis era en cómo ahora los privados van a administrar lo que antes administraba el Estado. Tuvimos toda una legislación de derecho público de contratación estatal. Luego vinieron las alianzas público-privadas que han ayudado a construir infraestructura. Y mi invitación es a mirar el capital de riesgo, ¿no?, con curiosidad y como una alternativa para cumplir algunos de esos objetivos que hemos venido trazando desde la apertura económica. Entonces, mi mensaje es que el capital de riesgo es un riesgo que vale la pena tomar y deberíamos estar pensando cómo hacerlo desde el derecho público. Muchas gracias por su tiempo y por su atención. Doctor Pereira, muchísimas gracias a usted por su intervención, también por sus aportes. Quiero agradecerles a todos ustedes por continuar en este segundo día del primer Congreso Regional de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Caribe colombiano. Vamos a hacer un receso y los esperamos nuevamente en este auditorio a las 2 de la tarde.